Pues bien, entonces seguimos. Ok, para ir definiendo, entonces hacemos la gráfica más pequeña y vemos el comportamiento que está teniendo la gráfica. Definimos nuestro Fibonacci. Okay. Normalmente el precio en el famoso 61.8, pues vemos cómo se queda, quiere empezar a definir y continúa. Puede normalmente pues continuar hasta el siguiente nivel, el nivel del de que partió. Sin embargo, es importante respetar a veces ciertos niveles de soporte y resistencia que se pueden encontrar en el camino. Y uso Fibonacci como complemento porque si no caemos en lo que se llama parálisis de análisis. Y es que vemos tal vez en excesivos niveles de soporte y resistencia que al final creemos que va a rebotar en todos. Entonces eso nos impide tener operaciones claras. ¿No? Usted marca sus niveles como yo le he enseñado y después usted define con Fibonacci un complemento, principalmente buscando este 61.8, ver complemento, ver ciertos niveles que corroboren lo que usted está haciendo, lo que usted está viendo. Ok. Entonces, una vez que hemos definido el nivel de Fibonacci, vamos a devolvernos para acá. Vamos a marcar acá. Ok, igual acá. Vemos que lo que está haciendo. Marcamos nuestro Fibo maestro. Vamos a ver ahí. Y que tenemos nuestro nivel de Fibo maestro. Nos vamos a acercar un poco más. Una vez que hemos marcado, obviamente, primero nuestros niveles de soporte y resistencia, como yo le he enseñado en los videos anteriores, y después marcamos nuestro Fibo maestro como complemento. Y entonces podemos empezar a definir y buscar lo que llaman el Fibonacci, un tipo de Fibonacci que ya es el Fibonacci rápido. Igual como hay móviles lentas y móviles dinámicas, hay un Fibonacci que es rápido, es como una reglita más pequeña en la cual yo quito y pongo y me va afinando el ojo para saber qué es lo que el mercado quiere hacer, hacia dónde se quiere mover. Y para eso, una vez que lo hemos definido, podemos decir, bueno, si el mercado me avanza sobre este nivel o está dentro de este nivel Fibonacci, entonces yo puedo empezar a definir movimientos. Entonces busco el origen y siempre el término. No importa que el mercado esté muy acelerado. A veces el mercado se acelera. Entonces las líneas vamos a poner otro color. Vamos a buscar este color. El mercado... El mercado se acelera. Entonces aquí tiene un movimiento rápido, un rebote rápido, un sprint rápido, buscando ese 61.8 y después cae con fuerza. Entonces si queremos medir esta corrección, vamos a ver los parámetros. Vamos a ponerlo todo en solo color. Ok. Entonces queremos medir esta corrección, pues indudablemente pues hay ciertos niveles importantes. Normalmente pues esta correctiva nos va a permitir poder visualizar si eventualmente viéramos una señal válida en alguno de estos puntos, poder ir definiendo este nivel del 161.8. Entonces nos da parámetros de avance y nos puede decir, bueno, es posiblemente que este rebote en esta señal me llegue a este nivel y me logre alcanzar mi take profit, aunque después el mercado después de este nivel se devuelva, pero por lo menos me da espacio suficiente para poder colocar mi margen de ganancia. Ahora, otro punto es si todavía no hay señal. Si por ejemplo nosotros vemos que el mercado ha caído hasta acá y queremos analizarlo un poquito mejor, buscamos normalmente donde marcamos el origen y el término de Fibonacci
es buscando, normalmente siempre puede haber un fractal y es normalmente las últimas olas, porque el mercado se mueve en olas. Entonces, si vamos a definir la última ola, esta última ola, este último movimiento, y queremos definir, bueno, qué es lo que el mercado quiere hacer acá, pues nosotros podemos ver de que si el mercado está cambiando su tendencia, hay gran probabilidad que aquí se me tapó, pero aquí está, este es el nivel 161.8 junto con el 61.8 del máster que viene cayendo en este Fibo que yo le llamo Fibo detallado. Entonces el Fibo Master junto con el Fibo detallado me va dando a mí parámetros. Entonces yo tengo aquí el 61.8 Master con el 61.8 detallado y yo puedo definir esa corrección, que si el mercado cambiara aquí la tendencia, pues muy posiblemente, si usted tiene marcado un nivel de soporte y resistencia, por ejemplo que se tenga un nivel acá y eventualmente ese nivel se rompe, esperamos a que el mercado se corrija y retome su avance y vemos el rebote a la EMA 30, entonces nos podemos decir de que el mercado, que esta señal tiene una gran probabilidad de que llegue a esta zona en un solo tirón, un solo rally. Ok, vamos a ver otros ejemplos. Aquí el mercado está pegando un saltillo en esta moneda. Normalmente es esos gaps que a veces vemos en la cotización, pues ya seguramente hay una noticia por ahí. Ahorita que estoy dando esta explicación, no estoy operando. Este gap puede ser posiblemente de una noticia, pero si analizamos ese comportamiento del gap y analizamos el comportamiento de la gráfica, aquí vemos este nivel viejito que lo sigue comportando. Aquí el mercado lo que pasa es que venía acelerado, después cayó en otro nivel de desaceleración, ok, y el mercado, si cae, al caer en esta zona, lo que quiere es desacelerar, puede desacelerar otra vez. Pero bueno, vamos a entrar a Fibonacci. Entonces, si analizamos esto con Fibonacci, pues colocamos nuestro Fibo Master. Lo vemos cerca de los niveles del 161.8. Entonces, si vemos que el precio en el Fibo Master ha llegado cerca de los niveles del 161.8 y vemos que ya está cayendo, ese Fibonacci lo podemos eliminar y ya podemos ir pensando mejor en que el movimiento es hacia abajo. Ok. Nos vamos a un Fibonacci más detallado. Ya tenemos nuestros niveles de Fibonacci masters. El Master Fibo lo tenemos listo y después vamos con el Detail Fibo. Entonces vamos con el Master detallado. Entonces aquí vemos el movimiento del mercado, vemos lo que el mercado nos quiere decir. Simplemente el mercado lo que está haciendo aquí es que está desacelerando. Pues bien, si hubiéramos obviado este movimiento y hubiéramos visto, por ejemplo, que el mercado, vamos a entrar un poquito más grande. Ok. Si hubiéramos visto este rebote, cierre, aquí tenemos el rebote con cierre. Este me gusta más. Entonces, si vemos estos cierres acá, obviamente pues esta señal es una señal entre comillas válida. Por un lado es un rebote a un nivel de resistencia, pero es un rebote a un nivel de resistencia ascendente. Estaríamos operando en contra de la tendencia. Entonces aquí esta señal no sería válida. ¿Por qué no es válida? Porque el mercado al no seguir este movimiento a la baja, vea lo que hubiera sucedido, digamos, con esto. Si hubiera colocado yo mi stop loss por acá, muy posiblemente el mercado tal vez sí cayó, pero cayó producto no del movimiento natural, o fue una noticia o algo que sucedió en el mercado que lo hizo caer, pero en su comportamiento natural lleva olas hacia la alza, y una ola de estas es la que me puede tocar mi stop loss. Por eso solo operamos en tendencia a la baja.
Entonces, si nosotros analizamos, por ejemplo, este movimiento o esta caída, pues vemos donde el nivel de donde cayó, donde fue a caer la noticia, en el máster es en el 61.8. Aquí lo vemos en el 61.8. Pero en el detallado, vamos a agarrar el nivel más bajo acá. Y en el detallado, ahí, vamos a ponerle otra vez mejor, a darle vuelta a otro color porque se nos invirtió el color. En el detallado, podemos ver y tomar en cuenta estos niveles. Normalmente, como le digo, el 61.8 y el 161.8 son los más importantes para mí. Yo normalmente pues veo más a esos niveles, el 161.8 y el 161.8 es el que me da más información complementaria a la hora de ingresar a una operación. Entonces aquí vemos que el mercado cae hasta esta zona producto de una noticia. Por eso, con respecto a esto de las noticias, y aquí haciendo la aclaración, normalmente en operaciones de 5 minutos, 15 minutos, de una hora, se tiende a ser más sensible la noticia en nuestras operaciones. Por eso es preferible cuando operamos en esos tiempos, en operar o después de las noticias o al menos cerrar una hora antes. Acuérdense que es en gráfico de horas, la siguiente barra es la barra ya donde se va la noticia. Entonces por eso es mejor cerrar una hora antes las operaciones de que se vaya a dar una noticia roja con código rojo. Normalmente las de código anaranjado y amarillo las podemos obviar, normalmente no tienden a ser tan fuertes, pero código rojo y noticias que han sido probadas, que ya han tenido movimientos fuertes, es mejor ponerles atención y no operarlas. Cerrar una operación antes. ¿Por qué? Porque si usted viene en una operación ganadora y usted viene ganando con esa operación y usted está próximo usted entra con una operación y está próximo a llegar a su take profit o usted viene bloqueando ganancias, o mejor dicho, usted está próximo a su take profit, puede que no llegue al take profit y con un bajonazo de esto lo lleve de una vez al stop loss. Entonces es preferible prevenir ese tipo de noticias. Normalmente a veces pues si metemos operaciones de 1 hora, 4 horas, días, ese efecto es mucho menor. Pero ya inclusive 1 hora está como entre los dos, entre que me afecte mucho o no me afecte tanto. Entonces si vemos noticias y vamos a dejar de un día para otro y vemos la operación y hoy en la mañana, podemos utilizar gráficas de 1 hora y enfrentar a las noticias. Por ejemplo, si está en el mercado en la sesión americana y se enfrenta a las noticias, tal vez ya las americanas pasaron, pero va a enfrentarse a las asiáticas y enfrentarse a las europeas para después usted cerrar su operación en el americano, de nuevo, usted lo puede hacer. En el tanto, pues la noticia, no hay una noticia roja muy fuerte. Si es muy fuerte, mejor que opere mejor en una señal de una gráfica de 4 horas o una señal de una gráfica de días y se enfrente hacia una noticia muy muy fuerte. Si es roja, usted tiene que evaluarla, tiene que evaluar si es una noticia que en el pasado le ha dado a usted o ha visto movimientos muy importantes, muy agravados en la gráfica. Si no, pues si es un movimiento de unos 30, 40 pips, si usted ve que está en gráficas de 4 horas, 1 hora, y usted ve que no es mucho el impacto, usted puede dejar su operación abierta. Lo que sucede a veces en los gaps, y es así haciendo el paréntesis, es que como vemos el precio pega un salto. Entonces este espacio es un espacio líquido, es un espacio no cotizado. Entonces usted tiene un stop loss en este nivel, el peligro es que se brinque el stop loss y su operación quede desprotegida. Por eso es que hay que tenerle tanto cuidado a las noticias. Ya, porque si por ejemplo en la bolsa de valores uno puede colocar stop loss, pero también puede colocar otro mecanismo que ya no es un nivel de stop loss, sino un contrato de opción. Entonces el contrato de opción normalmente me da a mí el precio que yo le define, haga el gaps que haga. Pero bueno, esos son mecanismos para la bolsa. Para el mercado de Forex yo tengo que poner niveles de stop, y los niveles de stop
tengo que colocarlo, tengo que buscar que se respeten de esa manera. De manera que mi operación se vaya a cerrar cuando yo se lo indique. Entonces no le tenga miedo a las noticias. Simplemente evalúe las rojas y evalúe si es muy fuerte o no es tan fuerte. Y las demás noticias tal vez no le ponga tanta importancia, porque a veces en gráficas de 5 minutos, en 15 minutos pueden tener algún movimiento, pero realmente son las rojas las que más importancia hay que darles, porque a veces si le damos demasiada importancia a las noticias, puede que caigamos en lo que le decía, en parálisis de análisis, y vemos cientos de señales y porque hay una noticia y no la vamos a operar. Y créame, yo he metido muchísimas operaciones y he enfrentado muchísimas noticias que realmente pues no tienen ningún impacto, ni siquiera se mueve la gráfica, nada hace, nada. Entonces tome en cuenta esos elementos a la hora de operar. Tome en cuenta principalmente gráficas con código rojo y evalúe ese código rojo, y normalmente enfréntelas a gráficas de 4 horas, de días, y las de 1 hora. Si el código rojo usted ve que no es una noticia muy fuerte, muy conocida, entonces, pero aunque siendo código rojo, usted no importa, la puede dejar activa y puede enfrentar noticias del mercado americano, asiático, europeo, y así usted deja sus operaciones. Continuando con Fibonacci, vamos a entrar acá que ya hemos marcado parte. Ok, entonces si vemos acá que el mercado empieza a caer, normalmente cuando vemos una noticia, cuando vemos una señal, vamos a definirle nuestro FIBO detallado. Entonces primero tenemos los niveles master, y una vez que tenemos los niveles master, vamos a los FIBOs detallados. Entonces si vemos que el mercado viene en una caída, viene con rebotes a ciertos niveles, viene con rebotes, viene con rebotando en niveles de soporte y resistencia. Recuerde que en niveles de soporte y resistencia primero marcamos, llamémoslo así, niveles, lo que yo le llamo niveles macro y niveles micro. Entonces niveles macro son los que marcamos cuando la gráfica está pequeñita, marcamos niveles macro y después marcamos niveles micro, marcamos Fibo Master y Fibos detallado. Esas es las herramientas. Entonces cuando marcamos un nivel micro, entonces nosotros podemos saber primero dónde estamos parados, hacia dónde se están moviendo las tendencias principales gracias a los Fibos, gracias a los niveles macro, y el nivel micro nos va a permitir a nosotros saber qué es lo que está haciendo el precio en ese momento. Entonces, por ejemplo, si vemos un rebote válido a este nivel, vemos donde la gráfica viene cayendo, viene rebotando y viene con una tendencia a la baja, y vemos un nivel, una señal válida. ¿Okay? Acuérdense que la señal es válida cuando buscamos el rebote, un rebote y confirmado con la EMA 30. En este caso la EMA 30, acuérdense que también actúa como complemento. Cuando no hay nivel de soporte y resistencia, podemos utilizar la EMA 30. Entonces, pero casi siempre va a estar involucrada. Por ejemplo, en una tendencia, cuando el mercado está consolidado, la EMA 30 va a ir por el centro. Pero si el mercado viene con tendencias, normalmente nos va complementando la señal. Entonces sabemos que el mercado está cayendo. Entonces vemos el rebote, vemos la señal clara y podemos ingresar nuestras operaciones. Ya el stop loss, vea como el stop loss en todas las señales siempre va quedando un nivel abajo, Al quedar un nivel abajo quiere decir que la ola, por eso le decía, la ola no me va a tocar ese stop loss. O sea, tiene un comportamiento lógico, un comportamiento racional. Entonces, al tener esta señal, y nosotros ingresar esta señal ante este rebote, podemos utilizar un Fibo detallado. Entonces, si usamos un Fibo detallado y nosotros vemos la señal y vemos que la señal podemos definir eventualmente hasta dónde podría llegar esa operación, podríamos utilizar este nivel como complemento para poder definir nuestro ratio, y así utilizamos el Fibo detallado. ¿Ok?
Entonces, básicamente, esta es la utilización más importante que se le hace a los fibos. Colocar un Fibomaster, después colocar un fibo detallado y así poder ir proyectando. Y por último, ya para cerrar, cuando utilizamos los fibos, hay otro juego de fibos que se llama el fibo proyectado. Un fibo proyectado es, por ejemplo, lo siguiente. Vamos a poner ejemplo que vemos esta caída y queremos ver hacia dónde se va a extender. Pues bien, y después hacia dónde va a corregir. Entonces, suponiendo que esto no existiera, si yo colocara este fibo acá del origen al término, ¿ok? Yo yo digo, bueno, si el mercado me llegara al 161.8 y me corrigiera, ¿hacia dónde llegaría? Entonces hago un fibo proyectado al 161.8. O sea, los caso. Busco el 161.8. Al cazarlo, me da este fibo proyectado. Me da este nivel del 161.8. Entonces voy a tener un fibo proyectado y estos niveles del 161.8 y el 61.8, estos niveles se llama fibo proyectado. Es cuando yo junto dos Fibonacci y los caso, pero buscando el nivel gol, el nivel de oro, el nivel del 61.8. Entonces yo puedo proyectar, ir proyectando niveles de Fibonacci proyectados. Inclusive puede hacer pruebas, ya serían demasiadas líneas, pero sí se pueden hacer pruebas perfectamente donde usted dice, bueno, tengo el nivel 160 y el mercado rebota hasta el 161.8 y después llega al 161.8 y usted asume que va a rebotar en el 61.8. Entonces usted puede volver a proyectar otros niveles. Usted puede volver a proyectar otro nivel más. Y así puede ir jugando con este tipo de Fibonacci proyectados. Usted busca el nivel de Fibonacci. Usted puede buscar perfectamente un nivel de Fibonacci, origen a término. Okay, usted sabe que el mercado puede llegar al 161.8, si pasa el 100 puede continuar, pero dice, bueno, si esto eventualmente llega al 161, ¿hasta dónde va a poder llegar a avanzar? Entonces usted hace un fibo proyectado. Entonces usted, gracias a esto, usted puede definir otro nivel importante a la hora de tomar en cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el fibo proyectado? Porque aunque existe el 161.8, muchas veces el mercado cae con una sola barra, como en este caso, una sola barra roja, llega al 61.8, a este 61.8 y hace un rally a ese nivel de 161.8. Eso se llama fibo proyectado. Usted puede juguetear con él, pero recuerde, todo esto es información complementaria. No es información que usted debe utilizar, porque si usted utiliza esta información desde el punto de vista determinante, va a quedar en parálisis técnico. Por eso tiene que quedar solamente bajo el emblema de ese tipo, digamos, de movimientos, de complementos. Vamos al origen, al término. Dice, bueno, este mercado va a caer acá, después de que cae acá, posiblemente quiera avanzar hasta el 161.8 seguro, hasta el 161.8 seguro, hacia hasta ese nivel. Si avanza en este rebote, por ejemplo, usted visualiza un rebote, entonces usted dice, bueno, posiblemente llegue hasta este nivel 161.8, y si me corrige y me cambia el plan de juego, puede meterle un fibo proyectado al 161.8 igual. Y usted dice, ¿hacia dónde va a llegar? Aquí está el 161.8. Ok, que está muy cerca del 38.2 del máster. Entonces estos son niveles ya un poquito más avanzados de Fibonacci. Entonces primero el Fibonacci Master, después el Fibonacci detallado y después el Fibonacci proyectado. Esos son los tres niveles de Fibonacci
las 3 formas de aplicar un Fibonacci y también respetando, dándole más importancia al 61.8 y al 1.61.8. Y con esos niveles usted va a ver donde el mercado tiende a acercarse mucho a eso. Pero recuerde, como material complementario a la estrategia, no determinante, sino complementario. Ha sido un gusto haber compartido con usted aquí en la zona VIP de ingresosdigitales.com. Mi nombre es Alan Castro, soy trader profesional de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos y del mercado Forex. Recuerde participar también de fortunasdigitales.com, porque realmente pues el conocimiento en bolsa le va a abrir a usted un panorama bastante importante para su curva de aprendizaje en sus inversiones, tanto para la bolsa como para el mercado Forex. A veces tendemos a querernos ir porque es más rápido, dónde voy a ganar más rápido, y empezamos a creer que es que la bolsa voy a ganar en inversiones de 3 meses, de 4 meses, cuando realmente no. Yo puedo tener ganancias tranquilas, inversiones tranquilas en la bolsa, a percibir ganancias en 3, 4, 5 días. Recuerde que en bolsa tenemos 7000 opciones, podemos meter una gran cantidad de operaciones y podemos tener ganancias posicionadas en 15 días, en 3 días, y por el otro lado usted va operando Forex y así va haciendo un gran combo de inversión. Por eso he creado fortunasdigitales.com para poderle complementar a usted su educación. Muchas gracias, ha sido verdaderamente un gusto haber compartido con usted el día de hoy.